¿Te imaginas que mientras ves este video ya existen más de 100 millones de XRP generando rendimiento en DeFi sin que sus dueños hayan vendido ni una sola moneda? Hoy, 27 de febrero del 2026, XRP está operando exactamente en los $38. Venimos de meses de correcciones desde los máximos y muchos holders están en el dilema más clásico del cripto. ¿Será que aguanto, promedio a la baja o muevo mi capital y lo pongo a trabajar? Y aquí está el verdadero conflicto que tenemos hoy. Mientras que tú decides qué hacer, tú quizás tienes tu XRP quieto en esa wallet, cruzando los dedos para que vuelva a romper los $2 o vuelva a su máximo de $3.66. Hay más de 7,000 usuarios activos que ya han tomado una acción y que ya convirtieron sus XRP en capital productivo dentro de la plataforma de Flare, con 100 millones de XRP en circulación. Realmente no se llaman XRP, ahí se llaman FXRP. Y el 70% de eso bloqueado generando yields en DeFi. Imagínate eso. ¿Deberías hacer lo mismo? Pues es seguro. ¿Cómo afecta el precio de XRP a tus ganancias? ¿Y qué pasa con la pausa de minting que acaba de anunciar Flare por seguridad? Hoy vamos a ir a lo profundo. Quédate porque el impacto de esto en el precio de XRP es brutal. Antes de entrar en el ecosistema Flare, pongamos en perspectiva dónde estamos hoy. Y antes de eso, suscríbete al canal, regálame un like, no friegues, de verdad, regálame el like y comenta qué opinas de esto de Flare. Como te decía, XRP cotiza hoy en la zona del $38. Es un nivel clave porque el mercado en general sigue digiriendo la corrección de enero y de febrero buscando un nivel soporte. Flare por su parte se mueve en el rango de los $0.095 o 0.95 centavos, con una capitalización que supera los $800 millones. ¿Por qué importan esos precios para el tema de hoy? Porque en mercados laterales o de consolidación el rendimiento DeFi se vuelve más relevante que nunca. Si el precio de tu activo base, que es XRP, no está volando, tu capital al menos debería estar generándote flujo de caja mensual. Históricamente el XRP Ledger ha sido brillante para pagos y para remesas, pero al no tener contratos inteligentes o smart contracts nativos, hacer DeFi con tu XRP era imposible, sin venderlo o dárselo a un exchange centralizado. Flare vino a solucionar esto con dos piezas clave. Primero, los FA Assets, un sistema que te permite convertir XRP en FXRP, muy parecido a lo que tiene Solana. Es una representación uno a uno de tu moneda dentro de la red de Flare, respaldada por un colateral gestionada por agentes descentralizados y verificada por oráculos. Acá no te toca dar tus tokens y custodiarlos en el otro lado. Acá no hay custodios. Segundo, un stack DeFi completo, staking líquido, lending, bóvedas automáticas de rendimiento y DEXs. Esto es lo que hoy conocemos como XRP-FI o XRP Finance, un ecosistema donde XRP no es un token puente, sino el rey del tablero. Eso es lo que es más interesante. Y aquí llegamos al dato que lo cambia todo. Hace unos días, Flare alcanzó un hito histórico. FXRP superó los 100 millones de tokens acuñados. En dinero real, estamos hablando de que unos $138 millones en XRP ya están dentro del ecosistema DeFi de Flare y lo lograron en apenas 5 meses. Pero el dato que más me gusta es este: el 70% de todo ese FXRP está bloqueado en protocolos como Firelight, Kinetic o BlazeSwap. La gente no está minteando para especular, está minteando para poner a trabajar el capital a largo plazo. Pero en cripto no todo es perfecto y como tu storyteller te traigo la foto completa. Justo al llegar a los $100 millones, el CEO de Flare, Hugo Pirion, anunció una pausa preventiva en el minting de nuevos FXRP. ¿Qué pasó? Un socio de seguridad detectó un posible vector de mejora en los contratos inteligentes. Ante esto, Flare decidió pausar la creación de nuevos tokens para desplegar una actualización de seguridad. Lo importante aquí, lo que Pirion aclaró rotundamente es: no hay fondos comprometidos, no hubo ningún exploit, no hubo ningún hackeo. Es una acción preventiva y te soy sincero, prefiero un equipo que pausa un protocolo por precaución a uno que se queda callado y amanece con un hackeo millonario. Los más de 100 millones de FXRP que ya están en circulación siguen operando normalmente. Ahora miremos cómo generar rendimiento siendo un holder de XRP. Cuando el minteo vuelva a estar activo o si compras FXRP en un DEX, ¿cómo terminas haciendo plata con todo esto? Pues pasas de XRP a FXRP. Desde una wallet como Xaman o Bifrost, envías tu XRP al sistema FI Assets y recibes FXRP uno a uno. Haces un staking líquido con Firelight, depositas tu FXRP y recibes STXRP. Son parecidos, pero bueno, a ver si te funciona el staking. El rendimiento que hoy ronda
del 4 al 7% anual es gigantesco. No sale de inflar tokens, sino de protocolos DeFi que pagan tarifas por tener seguridad económica. Ahora puedes entrar a Earn XRP, la bóveda automática. Si no quieres complicaciones, depositas en Earn XRP. La bóveda hace todo por ti, hace el staking, la liquidez y lo mejor, tus ganancias están denominadas en los mismos XRP. Ahora vamos a ver todo el tema de macroeconomía alrededor de esto y cómo el impacto del precio viene acá. Y aquí viene esta parte analítica que a nosotros siempre nos gusta en el canal. ¿Cómo interactúa el precio de XRP a $38 con todo este ecosistema DeFi? Hay tres efectos brutales. Primero, el efecto multiplicador en tus ganancias. Como los deals en Firefly o en Earn XRP te pagan en el propio activo de XRP, sube a $2 o $3 y ahí el valor nominal de tus ganancias pasivas se dispara. Estás ganando más monedas de un activo que después termina valiendo más. Segundo, la presión del colateral. Para que exista un FXRP, el sistema exige una sobrecolateralización de 1.3 veces su valor. Si XRP empieza a subir con fuerza, el valor de FXRP sube. ¿Qué pasa entonces? Que los agentes descentralizados tienen que salir a comprar más Flare o stablecoins para mantener el colateral a salvo y no ser liquidados. Es decir, un XRP alcista exige más liquidez y fortalece la red de Flare. Tercero, el supply shock, el shock de la oferta. Piensa en esto a nivel macro. Si el staking en Flare sigue pagando entre el 4 y el 7% anual, cada vez menos holders van a querer vender sus XRP. Esos tokens salen de los exchanges como Binance y se bloquean en contratos inteligentes. Ahí los van a dejar ganando plata. A menos oferta líquida en los exchanges, cualquier aumento en la demanda institucional o minorista por XRP provocará un impacto a la alza mucho más violento en el precio. Es un flywheel o ciclo alcista perfecto. Por supuesto, asumes tú tu riesgo. Vas a ver que hay un riesgo de los smart contracts. La pausa preventiva lo demuestra. El código siempre tiene algo de riesgo. La volatilidad del colateral. Si Flare se desploma mientras que XRP sube, el sistema obviamente se va a terminar estresando. En cuanto a la liquidez, en pánicos de mercado, salir de protocolos siempre termina siendo más lento. Vas a tener que pasar por varios procesos antes de poder vender. Pero el objetivo a largo plazo de Flare es gigantesco. Quieren tener 5.000 millones de XRP representados para mediados de este 2026. O sea, estamos a 4 meses y falta muchísimo por crecer. Lo que quieren acumular ahí es gigantesco. Estamos viendo el paso de XRP de ser un activo para remesas a ser un colateral y generador de un yield global. Imagínate ganar entre el 4 y el 7% en dólares. Me parece perfecto. Ahora volvamos a la pregunta con la que abrimos. Con XRP en $38 y el mercado consolidando, ¿tiene sentido dejar tu stack completamente quieto? La decisión de cuánto riesgo asumir es solo tuya. Tu tesis de que XRP cambiará el sistema financiero no cambia, solo que ahora puedes cobrar flujo de caja mientras esperas que todo esto suceda. En el próximo video me voy a meter en la pantalla y te voy a mostrar claramente cómo está pasando o qué está pasando con todo el tema de Jane Street. Nos vemos en la próxima. Espero que esto te funcione muy bien. Y también voy a utilizar otro video más adelante para usar las wallets, cómo usar FI Assets y cómo poner a rodar tu primer FXRP. Si quieres esa guía práctica, suscríbete, revienta el botón de like y cuéntame en los comentarios con este nuevo supply shock o problemas en la oferta en formación. ¿Te quedas en hold tradicional o ya estás mirando de reojo a Flare? Nos vemos en la próxima. Y cuídense mucho, tengan un buen día. Chao, un abrazo.